Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Esto lo dijo Albert Einstein. El trabajo que yo estoy presentando en este momento se llama Incidencia del modelo Flipped-Classroom en el aprendizaje de cálculo diferencial en la unidad educativa Shakespeare School de la ciudad de Quito, de mi país, Ecuador. Quiero hacer una pequeña introducción. Todos sabemos que con la evolución de la tecnología ha marcado que nosotros como personas tengamos que cambiar y más aún en los procesos educativos tengamos que incorporar a los mismos nuevas tecnologías. En nuestro país, el Ministerio de Educación, que es el ente rector a nivel secundario, ha marcado las pautas y los lineamientos para poder trabajar dentro de todas las instituciones de nivel medio. Se han realizado varias reformas al currículum nacional. La última reforma fue presentada en el año 2016, en la que se incorporó al bachillerato general unificado los temas de cálculo diferencial, siendo la primera vez en la que íbamos a trabajar sobre estos temas. La institución en la cual trabajé fue la unidad educativa William Shakespeare y en la cual se analizó su modelo pedagógico. Esta es una institución de corte privado que cuenta con todos los niveles de educación, desde educación general básica hasta bachillerato. En nuestro país, el Ministerio de Educación ha planteado una prueba que se denomina Ser Bachiller, que la dan los estudiantes de tercer año de bachillerato para finalizar su ciclo de educación secundaria y poder también acceder a un cupo en la universidad. ¿Por qué se planteó este problema? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Y en qué entorno se ha trabajado? Trabajé en la unidad educativa William Shakespeare con los estudiantes de tercer año de BGU en el tema del aprendizaje de cálculo diferencial. ¿Por qué se dio? Porque simplemente se analizó el modelo pedagógico, la metodología y el poco uso de la tecnología en la implementación de las clases, lo que dio como consecuencia la falta de trabajo en equipo, el deficiente manejo de la tecnología y el bajo rendimiento de nuestros estudiantes. Más aún, el aporte que dejamos al trabajar con el modelo fue implementar justamente el modelo Flipped Classroom en la enseñanza de los temas de cálculo diferencial de tal manera que pudimos contribuir con el mejoramiento en la calidad de la enseñanza. Pero si estamos hablando de este modelo Flipped Classroom, es necesario, y hoy en la actualidad, es necesario conocer qué es Flipped Classroom. Flipped Classroom es el aula invertida. ¿Quiénes fueron sus creadores? Nació este modelo en el año 2017, sus creadores fueron John Berman y Aaron Sam, estadounidenses, quienes eran profesores de química y ellos empezaron a crear sus propios videos para mandar a los estudiantes que estaban rezagados o que no podían asistir a clases. A través de los videos los alumnos fueron aprendiendo y salieron adelante y tuvieron poca deserción en cuanto a la asistencia y al conocimiento que se estaba desarrollando en la asignatura de química. En la actualidad, estamos año 2020, desde el 2007 al 2020 han transcurrido aproximadamente, no aproximadamente, sino 13 años. Y este modelo de enseñanza ha pasado los límites de Estados Unidos. Hoy se emplea en la actualidad en México, en España, se emplea en Cuba y en Latinoamérica también se emplea en Chile la indagación y el análisis del estudio de campo, del estudio de la investigación, de la descripción bibliográfica, marcan que tenemos trabajos en nuestro país sobre Flipped Classroom relacionados con música, relacionados con matemáticas discretas, relacionados con estudios sociales en otras ramas. ¿Por qué? Porque nos da grandes ventajas, porque mejora el ambiente de trabajo, el estudiante puede aprender a su propio ritmo, incrementa la atención, las capacidades y los estilos de trabajo. Se fomenta la creatividad y el pensamiento crítico y se innova sobre todo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En nuestro país y debido a la pandemia que estamos atravesando a nivel mundial, este es uno de los modelos de aprendizaje que se ha incorporado desde la reglamentación, desde el Ministerio de Educación. Pero, ¿cuáles son los procesos de enseñanza y por qué optar por una clase invertida? En una clase tradicional, nosotros hemos recibido, ustedes conocen perfectamente, en una clase tradicional, el docente entrega los contenidos en clase. El docente es el protagonista del aprendizaje. El docente es el que tiene todo su bagaje de conocimientos a disposición del estudiante y el estudiante simplemente es un mero receptor. El estudiante, como lo dice Angelo, en la clase con un corte tradicional, se produce un letargo cognitivo,
porque lo que hace el estudiante es tratar de recordar lo que pudo escuchar en una clase en donde simplemente se habla y se escribe en una pizarra. En la clase invertida es totalmente diferente. Los contenidos se entregan en casa y se practica y se ayuda desde la clase, sea esta una clase virtual o sea esta una clase presencial. En la clase invertida, el protagonista de su aprendizaje viene a ser el estudiante. El estudiante se apropia de sus conocimientos. El estudiante es el dueño y es el actor principal. ¿Cómo implementamos o cuál fue el diseño de mi investigación? Mi investigación tuvo una modalidad de enfoque cuantitativo. ¿Y por qué lo digo que es un enfoque cuantitativo? Porque partió de una idea y de una problemática suscitada en un entorno en el cual yo laboraba con los estudiantes de tercero de bachillerato. Es de enfoque cuantitativo porque se hizo la indagación, el estudio del arte y además de eso se plantaron varios recursos para poder recopilar información. Es de tipo cuasi experimental, porque para llevar adelante la implementación del modelo Flipped Classroom, lo que se hizo fue trabajar con dos grupos, un grupo de control y un grupo de experimentación. Un grupo de control en el cual se llevó adelante la típica clase tradicional y un grupo experimental en donde se puso en marcha el modelo Flipped Classroom. Los niveles de la investigación fueron tres: el descriptivo, el exploratorio y el correlacional. ¿Por qué fue un modelo descriptivo? Simplemente porque fue la indagación de los modelos que empleamos o que se trabajaban en la institución donde se llevó a cabo la investigación. Exploratorio, porque buscamos a través de nuestros recursos qué es lo que sucedía en ese entorno para determinar el modelo de aprendizaje, y correlacional, porque nos planteamos una hipótesis en la cual planteamos una variable independiente, que es el modelo Flipped Classroom, el uso del modelo Flipped Classroom, y una variable dependiente, que es la incidencia en el aprendizaje de los temas de cálculo diferencial e integral, delimitados en el currículum nacional de nuestro país. Trabajamos con la misma población y muestra. Fueron 47 estudiantes que fueron divididos en dos grupos. Un grupo experimental de 24 estudiantes y un grupo de control de 23 estudiantes. Se plantearon varias técnicas e instrumentos de recolección de datos. Entre las técnicas está la evaluación escrita, con el instrumento las pruebas de diagnóstico, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Se plantearon las técnicas de observación, para la cual se empleó los instrumentos de lista de cotejos y rúbricas, y también se planteó la técnica de encuesta con cuestionarios, autoevaluación y coevaluación. Todos estos instrumentos pasaron por una validación y confiabilidad para ver si los instrumentos en realidad nos iban a arrojar datos veraces. Se aplicó el alfa de Cronbach, en el cual al utilizar el programa SPSS nos dio una confiabilidad de mayor al 0,947, que concluimos que los instrumentos tienen una alta fiabilidad. Los temas tratados para la implementación del modelo Flipped Classroom son aquellos que fueron delimitados por nuestro Ministerio de Educación, y las actividades se desarrollaron en 3 etapas. En una primera etapa inicial, como en todo proceso, debe haber una planificación, y así se lo hizo. Se hizo una planificación semanal durante todas las semanas que duró la implementación del modelo. Se partió de una evaluación diagnóstica justamente para conocer en qué nivel se encontraban los dos grupos, aquel grupo que iba a trabajar con el modelo tradicional y aquel grupo en donde íbamos a implementar el modelo Flipped Classroom. Se realizó también una encuesta inicial para determinar justamente el modelo, cómo los docentes estaban dictando sus clases, cómo los estudiantes también miraban, cómo estaban ellos recibiendo sus clases. En esta primera etapa inicial también se hizo una recopilación, creación y edición de videos. No fue cualquier video, fueron videos interactivos. ¿Qué es esto de los videos interactivos? Simplemente se incorporó preguntas en cada uno de los videos para poder gestionar el aprendizaje. En esta primera etapa, en la institución en donde se aplicó el modelo, se incorporó la plataforma Moodle y la plataforma Edpadlet, de donde se gestionó absolutamente todos los recursos.
En la segunda etapa, ya propiamente en la aplicación del modelo Flipped Classroom, los estudiantes lo que hicieron fue mirar en su casa los videos previamente elaborados, previamente incorporados las preguntas. ¿Para qué? Para que ellos luego, cuando regresaban a la clase al siguiente día, ya no venían vacíos de conocimiento, sino que ya tenían algunas preguntas, dudas para plantear en la clase presencial y hoy en la clase virtual. La versatilidad de la plataforma Edpadlet me permitió mirar el progreso de mis estudiantes, porque podía ver cuántas veces o qué tiempo se demoraron en mirar el video, cuántas veces intentaron hacer tal o cual pregunta y si completaron o no completaron la actividad. En la siguiente fase, cuando los estudiantes ya llegaban a la clase, viene el apoyo del docente. Se hizo el trabajo en equipo y el trabajo en pares. Pero lo primero era verificar si en realidad los estudiantes miraron el video. Y por ello se planteó 3 tipos de niveles de ejercitación. Un primer nivel dedicado a verificar si los chicos miraron los videos en casa. Después un segundo nivel con un mayor nivel de dificultad y el tercero ya un nivel de creatividad. ¿Qué pasó en este instante? Los chicos, muchos chicos lograron llegar a un tercer nivel. Los chicos que estaban en un segundo nivel, pues trabajamos en equipo y algunos estudiantes que tenían mayor dificultad, se hizo la atención a la diversidad a través del trabajo entre pares. En una tercera etapa viene la evaluación de diferente manera. En el cálculo diferencial y en el nivel en donde estamos trabajando al implementar el modelo del aula invertida, no puede ser una evaluación de corte tradicional, es decir, una evaluación de lápiz y papel y que el estudiante empiece a resolver los ejercicios. No tendría ningún sentido establecer una revolución en la educación al hacer un aula invertida, al fomentar el aula invertida y evaluar de la misma manera. La evaluación en nuestra tercera etapa fue a través de la creación de la explicación por parte de los estudiantes de los temas de cálculo diferencial a través de videos, a través de presentaciones en PowerPoint, a través de presentaciones en Prezi. ¿Qué me permitió o qué nos permitió el momento que realizamos esta investigación? Nos permitió realizar una evaluación a través de rúbricas. Muy diferente. Se piensa que tal vez la rúbrica no se puede establecer o no se puede aplicar en la evaluación de cálculo diferencial, pues no es así. Nos permitió realizar las 3 fases de la evaluación: la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. Aquí puedo mostrar en esta tercera etapa algunos de las actividades que mis alumnos la realizaron, los videos, las presentaciones y las explicaciones de cada uno de los temas que habíamos tratado. El análisis de resultados muestro por cada una de las etapas. En la primera etapa inicial, cuando empezamos aplicando la evaluación diagnóstica, que fue la misma para los 2 grupos, pudimos observar que nuestros estudiantes estaban entre un 26 y un 30% listos para emprender con los temas de cálculo diferencial y decidimos emprender este trabajo. Cuando planteamos la encuesta inicial a los docentes y a los estudiantes de los 2 grupos, observamos que los procesos de clase se llevaban a través de exposiciones, dictado, ejercitación, deberes, es decir, con un corte tradicional de enseñanza. Cuando les preguntamos sobre los recursos tecnológicos que los docentes o los estudiantes utilizaban en el aula, simplemente nos contestaron que era para pasar notas, para explicar uno que otro tema, que utilizaban el internet, que utilizaban la calculadora programable o que utilizaban ciertos videos, pero nunca con la intención de hacer un cambio y fomentar la enseñanza a través del aula invertida. Teníamos ya en la segunda etapa que ir verificando cómo estábamos, lo que se conocía con los deberes, y que ahora se cambió estos deberes a mirar los videos, y nos pudimos dar cuenta que el 96% de estudiantes de nuestro grupo experimental estaban gustosos de ver los videos, y más gustosos de ver aquellos videos que su misma profesora había preparado y había incorporado las preguntas y que podían regresar y que podían analizar, y no solo el momento que nosotros les mandábamos a ver en la casa tal o cual tema, sino que cuando tenían que ir ya a la universidad, e incluso cuando ya se graduaron los chicos, volvían a ver estos videos como refuerzo para seguir adelante en el proceso. Es decir, logramos que los estudiantes se apropien de su aprendizaje. En esta segunda etapa también tenemos
la evaluación formativa y las lecciones. Si bien es cierto, en el grupo de control se llevaba a cabo una evaluación con corte tradicional, la evaluación de papel y lápiz, pero nuestros alumnos, al ponerles una evaluación totalmente diferente, vimos que los resultados fueron altamente gratificadores. Se tiene en nuestro país se tiene establecido que se debe realizar una evaluación sumativa, es decir, al término de ciertos temas se realiza la evaluación sumativa y encontramos que con la implementación del modelo Flipped Classroom, el 92% de estudiantes del grupo de experimentación tuvieron notas superiores a 7 puntos, que correspondía a 22 estudiantes de 24. Para mí fue muy alentador encontrar estos resultados. En la tercera etapa, sobre los resultados de aprendizaje, es decir, ya para promoverles, para decir, si usted aprobó esta unidad, usted aprobó este capítulo, las notas del promedio del tercer parcial, que era un tercer parcial, luego de haber aplicado el modelo de enseñanza, vimos que el 91% de estudiantes del grupo experimental tuvieron notas superiores a 7 puntos, frente a un 78% del grupo de control, que no utilizó el modelo Flipped Classroom, es decir, nuestro modelo logró elevar los niveles de rendimiento. Como conclusiones, después de haber implementado el modelo Flipped Classroom en la unidad educativa William Shakespeare en el tema de cálculo diferencial, puedo decir que en realidad el 92% de estudiantes se sintió comprometido con su aprendizaje. Se fortaleció las capacidades de trabajo en equipo, indagación y convivencia. Las técnicas e instrumentos de evaluación que correspondió a la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación permitieron recopilar más allá de la nota, nos permitieron recopilar información primero de que se puede hacer un trabajo totalmente diferente y de que el alumno también es consciente de hacer una autoevaluación de cómo está su aprendizaje. Esta investigación previa, este paper que estamos publicando, ha dado resultados muy positivos en la actualidad, ya que debido a la pandemia en nuestro país, el Ecuador, el Ministerio de Educación ha dispuesto que a través del aula invertida se gestione todo el proceso de aprendizaje a nivel nacional. Más aún, con el aporte de editoriales, en este caso de Editorial Maya Educación en nuestro país y bajo los lineamientos del modelo Flipped Classroom, se está adaptando todos los contenidos, adaptando todos los contenidos de la reforma curricular a un entorno virtual que permite poner en práctica este modelo. Es satisfactorio ver que la investigación no se quedó ahí en la biblioteca, sino que está dando frutos y ahora la estamos aplicando. ¿Qué recomendaciones podría dar? Aquel docente que quiere innovar sus clases lo puede hacer, pero con la firme convicción de que el modelo sí funciona. Nosotros como docentes primero tenemos que estar convencidos de que sí funciona el modelo. Segundo, el material diseñado para el trabajo del alumno en casa, en este caso los videos, deben ser cortos, no podemos poner un video de 20, 30 minutos, deben ser unos videos entre 8 y 12 minutos interactivos y muy motivadores. Y también otra recomendación es desarrollar capacitaciones a los docentes para la aplicación del modelo Flipped Classroom, no solo en matemáticas, sino también en otras áreas del conocimiento. Por último, quiero decir que la persona que hace las cosas difíciles, simples, es el educador. Muchas gracias. Muchas gracias. Obrigado. Un trabajo muy interesante y que puede aportar muchas conclusiones para la comunidad educativa. ¿Alguna pregunta? ¿Pueden levantar la mano? Sí. Francisco Niño, por favor. Sí, bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, felicitar a Lucía y al equipo por tan robusta investigación. La inquietud encaminada un poco es a la validación, Lucía. Cuando los estudiantes hacen sus exposiciones, ustedes tuvieron en cuenta unas rúbricas.
quisiera saber qué indicadores específicos tuvieron en cuenta ustedes en ese proceso, pues para llevar a cabo como esa valoración o esa validación en cuanto, no sé, el entendimiento del concepto o el aprendizaje en sí con los chicos. Muchas gracias por la pregunta. Cuando nosotros diseñamos una rúbrica para poder valorar el aprendizaje colaborativo, que en este caso fue a través de los videos, se establecieron varios indicadores. Primero se dan las pautas para la creación de los videos, la originalidad, la presentación a tiempo. O sea, son varios indicadores calificados o con escalas de hasta 5 puntos, en donde nos permite primero identificar si todo el equipo trabajó, si todo el equipo se organizó, si hubo la creatividad, si hubo la innovación, si se entendió el tema. Si me va a plantear, por ejemplo, un problema de razón de cambio, pues que el problema tenga la solución adecuada. Entonces se plantearon varios indicadores con diferentes escalas, tal cual se plantea una rúbrica de evaluación. Gracias. Ok, Francisco. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias por la presentación. ¿Tenemos más alguna autor para presentar? De oficinas virtuales en cursos de humanidades pela ótica do discente. Y